¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos nuevamente. Este es su canal Latidos de Simio, un espacio para los libros, donde intentamos comentarlos, analizarlos y bueno, sobre todo con la única intención de compartirlos con todos ustedes y también pues también ser unos lectores críticos. Y bueno, el día de hoy traigo algunos libros, digamos de alguna manera, con cierta temática, fallas técnicas, con cierta temática, una temática que me fue sugerida eh, y que bueno, escarbé en mi biblioteca, en los libros que tengo acá atrás, aquí enfrente, allá en la otra habitación. Obviamente tengo más sobre esta temática, pero dije solo voy a traer cinco y algunos creo que no los he reseñado todavía. Y bueno, este es un tema que, ojo, no soy experto, simplemente lo que intenté es repensar, más bien pensar la literatura, analizarla y bueno, vamos a hablar de ello. Esta idea se la agradezco a mi amiga Ana Marcela, que me comentó allí en Facebook, oye, ¿por qué no haces un video sobre libros de ficción histórica? De ficción histórica, yo dije ficción histórica, a ver, ¿cómo será eso? O sea, yo tenía entendido así como que, bueno, sí, libros como que de, de personajes históricos donde se recree su vida, las cuestiones que hizo en vida, obviamente, obviamente con base histórica, con raíz histórica, pero también con mucho de ficción. Y bueno, al respecto me puse a pensar el tema y dije, bueno, me hice preguntas, pero la fundamental, o más bien dos fundamentales, es, ¿se puede comprobar fehacientemente la historia? Es decir, saber todo de ciertos personajes célebres o de ciertos acontecimientos de la historia de la humanidad, es decir, se puede saber todo. ¿Qué tanto es inferencia o suposición? Obviamente que existen documentos eh, que avalan ciertos acontecimientos o ciertos hechos de vida de algunos personajes, pero también hay una cuestión creo yo, le digo, no afirmo nada, solo estoy aquí haciendo el pensar, el reflexionar. Mucho de eso tal vez, porque estamos hablando de literatura en este caso, tal vez tiene ciertas inferencias o suposiciones. Obviamente, aclaro, no soy historiador, pero creo que la historia tiene esa cualidad que atrapa a los curiosos. ¿Por qué? Porque cuando tienes esa cuestión de curiosidad por la historia, quieres buscar los orígenes de ciertos hechos, de ciertos acontecimientos o la vida de ciertos personajes. Bueno, a mí me gusta la historia, entonces leo historia. Les digo, no soy experto, pero me gusta conocer. Y bueno, hoy les traigo unos libros que podríamos encasillar como ficción histórica, es decir, que la literatura es el vehículo para contar vidas y hechos de la realidad, de acontecimientos sucedidos en el pasado, ¿no? Desde luego, mucho, poco o mucho, ya depende de cada quien, de cada lector, tendrán de especulación histórica, no sé si existe esta categoría. Les digo, aclaro, soy lector de literatura más que de otras cosas, pero que también veo en la historia, materia prima para la imaginación. Y bueno, de estos libros vamos a hablar brevemente, algunos ya los he reseñado, les digo, otros no. Y bueno, vamos a conocer personajes, algunos mexicanos sobre todo, que de alguna manera sus figuras se han convertido incluso en leyendas, en mitos, mitos de carne, ¿no? Que existen los documentos, existen las investigaciones, ¿no? Por las cosas que hicieron, las cosas que pensaron, las cosas que cambiaron, modificaron con sus decisiones, ¿no? Entonces, de estos libros voy a hablar. Y para empezar, tengo dos libros de Pedro Ángel Palou. Pedro Ángel Palou, este ya lo reseñé, es el de Díaz, Pobre Patria Mía, de Miguel Ángel, de Pedro Ángel, perdón, Pedro Ángel Palou. Díaz, Pobre Patria Mía, es una edición de Bucket, es un Bucket. Este fue editado permítame tantito, está editado por Planeta en el 2010. Y bueno, aquí se recrean los últimos años de vida de Porfirio Díaz, un personaje
complejo, de claroscuros aquí en México. Eh, Muchos lo odian, otros lo admiran. Sus restos no están en México, están en París. Eh, Muchos rechazan que regresen sus restos acá por lo que hizo, por lo que dejó de hacer, por permitir la intervención extranjera, por los recursos, por centralizar el poder, que fue un dictador. Muchas cosas se hablan de Porfirio Díaz. Cada quien tendrá su propia opinión al respecto. Yo me baso en lo que he leído sobre él, y ni lo admiro ni lo detesto, simplemente es un personaje con claroscuros. Y bueno, aquí el autor Palou recrea en una buena novela, una novela bastante buena, entretenida, los últimos días de Porfirio Díaz, sus reflexiones cuando se fue al exilio a sufrir a París, ¿no? Entonces, una buena ficción histórica para conocer a ese personaje bastante complejo, ¿no? Aquí en México, incluso creo, si me preguntan, no lo sé, no tengo el dato cierto, pero no creo que existan muchas escuelas que se llamen Porfirio Díaz, ¿no? Eso es lo que yo creo. Como tampoco existe alguna escuela en México, no sé si exista, que se llame, por ejemplo, Victoriano Huerta. Antonio López de Santana, creo que sí, ¿no? Pero bueno, ya sería revisar, porque bueno, el mexicano somos muy apasionados y cuando amamos algo, pues es intenso y lo contrario, cuando odiamos algo es totalmente repudiable, ¿no? Entonces, a veces sucede así, ¿no? Pero bueno, este libro, Díaz, Pobre Patria Mía, interesante lectura. Y otro personaje que tiene, digamos, de alguna manera relación con el tiempo que vivió Porfirio Díaz lo fue Emiliano Zapata, y del mismo autor traigo aquí Zapata, ¿no? Este salió en el 2000, permítanme, 2006, y aquí se recrea la vida de Emiliano Zapata, este caudillo, el centauro, no me equivoco, no es el centauro, este personaje también célebre que luchó por los derechos de los más necesitados en el reparto de tierras, aunque él nació en una familia de buena clase social de alguna manera. Él vio la condición de los oprimidos y se fue a las armas, ¿no? Un personaje legendario aquí en México, tal vez en Latinoamérica, ¿no? Un personaje legendario, ¿no? Y que es importante conocer como mexicano, como latinoamericano, pero sobre todo como mexicano. Creo que también es bueno, es saludable para tu propia historia, conocer de dónde vienes, cómo es este México de hoy en día. Conociendo el pasado vas a entender muchas cosas que pasan o que han sucedido en la época contemporánea, como se dice comúnmente. Y bueno, este libro también, otro libro de ficción histórica basado en hechos reales, pero obviamente hay especulación, hay ficción, si no, pues no sería literatura, sería un libro de historia con datos y no aquí hay literatura porque humaniza al personaje, se mete a sus pensamientos, de alguna manera, ¿cómo se podría decir? Interroga, ¿no? Analiza muchas cosas que van sucediendo en esta novela muy interesante. 200 páginas, un poquito más de 200 páginas, y si eres seguidor o te atrae esa figura de Emiliano Zapata, no te puedes perder este libro de Pedro Ángel Palou. Y otro más, y otro más de México. Es un libro que también ya reseñé aquí en el canal. Permítame. Se llama El Jefe Máximo, de Ignacio Solares. Es una novela muy interesante. Eh, Habla sobre Plutarco Elías Calles, este presidente mexicano que gobernó, estuvo en una etapa gobernando, pero dicen que detrás de la silla presidencial o del presidente en turno estaba él mandando, ¿no? El jefe máximo, y que obviamente se le culpa de algunas muertes, sobre la más conocida de Álvaro Obregón, cuando iba a llegar a su segunda presidencia. Y bueno, aquí se relata esos hechos, pero también la cuestión que tiene que ver con cierto espiritismo, ¿no? De contacto con el más allá y lo que él va sufriendo y padeciendo en esas como visiones y sueños, las decisiones que él tomó para estabilizar al país, porque él decidió, nos dice en esta novela, que él decidió que los presidentes en México, antes a los presidentes, perdón, se cambiaban a balazos,
¿no? Pero él quiso implantar los votos, pero bueno, él fue el jefe máximo porque él manejaba el poder en México. Muchos decían que estaba Palacio Nacional y él vivía enfrente, ¿no? Se decía este dicho, ¿no? Y que él mandaba. Y bueno, una novela bastante interesante también, le podríamos llamar de ficción histórica, El jefe máximo e Ignacio Solares. Y esta es una novela bastante actual, porque los tiempos que vivimos en México, no voy a poner a hablar de política, ¿no? Pero vas a entender muchas cosas, ¿no? Ya seas de derecha, de izquierda, pro gobierno, oposición, como quieras, pero lee este libro, de verdad, interesantísimo, sobre todo, y también Plutarco Elías Calles fue el que fundó lo que se conoció, o lo que fue, o lo que es el PRI, ¿no? Y bueno, ya del PRI no hablemos porque se nos va a retorcer la tripa. Y bueno, libro interesantísimo, El jefe máximo de Ignacio Solares. Y bueno, ya saliendo de México, nos vamos a poner un poco, eh, no sé, no religiosos, pero sí vamos a tocar la figura de un personaje histórico o divino, depende de cada quien, ¿no? Tampoco me voy a meter a hablar de certezas, ¿no? No tengo no certezas, sino más bien de analizar de la figura de Jesucristo, de Jesús, de Yeshua, para los en hebreo. Y bueno, y tengo este libro que muchos han leído seguramente, que ha generado mucha polémica, pero no olvidemos que es literatura, ¿no? Es literatura, mucha gente se ofende, ¿no? Que si agarras a un ídolo y lo humanizas o de alguna manera cuentas algunas cosas que lo vuelven más humano con errores, como que parece de alguna manera ofensivo y creo que no debería serlo, ¿no? Hay que ampliar la mente. Y bueno, no hablo de otro libro más que El Evangelio según Jesucristo de José Saramago. Creo que no es necesario que amplíe demasiado, pero cómo molestó a mucha gente este libro, pero a mí me encanta, ¿no? El Jesús histórico, humano, no el Jesús bíblico o totalmente divino, ¿no? Sino más humanizado, con errores. Es humano al final de cuentas, ¿no? Nació humano. Si ustedes leen la Biblia, bueno, yo crecí en el judaísmo, entonces la Biblia la leí muchos años, y entonces hay una figura de Jesús, el Jesús divino, ¿no? El Salvador como tal, el Mesías, el Mesaya, ¿no? Pero aquí Saramago hace otro retrato, ¿no? Que sí habla de las cuestiones de lo que él vivió en vida, ¿no? Se basa obviamente en el texto bíblico, pero él cuenta otras cosas eh, que de alguna manera, bueno, de alguna manera es escéptico, es metafórico, es lo humano, y bueno, cómo Saramago recrea la vida de Jesús en el Evangelio según Jesucristo. Es como si Saramago intentara escribir el Evangelio de Jesucristo, como si fuera escrito por él, de alguna manera, no se contara su vida, pero de otra manera muy harto polémica, podríamos decir, pero es una gran novela. No por nada le dieron el premio Nobel a José Saramago. Por cierto, José Saramago, ateo confeso, ¿no? Pues, sin embargo, una gran persona. Creer en Dios o no creer, ser religioso o no ser religioso, no te hace buena persona. Son los valores, son cómo te diriges en la vida. Puedes creer y ser una basura de persona, o puedes no creer y ser muy buena persona. Y al revés, ¿no? Eso creo que y si me preguntan, creo que la religión debería convertirlos en mejores personas, viendo el bien ajeno, el bien por el prójimo, sin importar de qué religión sea, porque ya sabemos que la religión ha generado muchos conflictos a lo largo de la historia. Pero bueno, no vamos a entrar en esos avatares, ¿no? Y bueno, obviamente, súper recomendado. Y otro más que habla de Jesús histórico, porque como ustedes saben, pues en el libro, en los textos sagrados, la Biblia, ¿no? Pues habla en el Nuevo Testamento de Jesús que vino aquí a la tierra, hizo su vida, de alguna manera eh, generó seguidores, los famosos apóstoles, etcétera, y en cierto momento de la historia, bueno, fue crucificado. Pero, pero, hay otras teorías, llamémosles teorías conspirativas, que dicen que Jesús no murió, sino que fue una trama de sus propios apóstoles para crear
una figura divina y que trascendiera eso milagroso de la resurrección y bueno, otras cosas, pero hay un libro y hay muchos más seguramente que retratan la vida de Jesús de niño, que no, por cierto, la vida de Jesús de niño no se retrata, no se cuenta en la Biblia como tal, ¿no? Se mencionan dos, tres cosas, y posterior a la supuesta resurrección y su muerte, que Jesús no murió, sino que se fue a vivir a otros lados, que se fue por Asia, se fue por África incluso, y bueno, otras cosas. Y tengo este libro alguna vez me acuerdo de jovencito, mi papá lo mencionó una vez y me habló de este libro, obviamente, como me hablaba de otros libros, obviamente. Y este libro siempre como que se me quedó y dije, si algún día lo veo, lo voy a comprar. Eh, y porque a mí me interesa mucho los textos bíblicos, ¿no? La cuestión, no tanto de lo místico y lo elevado, ¿no? Sino más bien como historia, como literatura, como mística, ¿no? Me llama mucho la atención. Y entonces la figura de Jesús también se me hace bastante interesante. Y tengo este libro que se llama Jesús vivió y murió en Cachemira y trae un subtítulo que dice La tumba de Jesús en Srinagar, ¿no? Entonces, de un tal escritor que se llama Andreas Faber-Kaiser, ¿no? Que retrata justamente de que Jesús vivió y murió en Cachemira, no murió en Israel, en lo que hoy se conoce como Israel, Palestina, Medio Oriente, ¿no? Y que pues siguió viviendo, sus enseñanzas las fue haciendo en otros lados y bueno, murió en Cachemira. Cachemira es una región como de la India, ¿no? Entonces este libro, por cierto, es un libro ya bastante viejito, ¿no? Está editado por Roca Editorial, es de 1978. Tengo esta versión de 1978, ¿no? Que les digo, yo lo vi y dije, este libro lo debo de tener, ¿no? Y dice, obviamente se genera mucha especulación histórica, ¿no? Mucha ficción histórica sobre la vida de Jesús también. Y según esto, aquí trae, no sé si sea cierto, ya, pues especulación, y que supuestamente un cardenal le dijo al autor, por el amor de Dios, no escriban nada de esto, ¿no? Porque de alguna manera derrumbaría pues, la figura divina de este personaje llamado Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, también se le dice, Ecce Homo, como decía Nietzsche, aquí el hombre. Y bueno, este libro de ficción histórica, ¿no? Obviamente no lo vamos, no sé, ustedes lo pueden creer o no lo pueden creer. Yo me quedo con que es un libro de literatura, ya tú sacarás tus propias conjeturas. Pero bueno, si lo ven por ahí, Jesús vivió y murió en Cachemira de Andreas Faber-Kaiser, ¿no? Bueno, vale la pena. Y bueno, estos fueron los 5 libros que quise. Tengo más, pero quise hacer nada más 5. Jesús vivió y murió en Cachemira, este libro imperdible, el Evangelio según Jesucristo, maravilloso, el jefe máximo de Ignacio Solares, y 2 de Pedro Ángel Palou, Zapata y Díaz, pobre patria mía. Y bueno, gracias por ver el video, estos fueron los videos, este video fue a sugerencia de Ana Marcela, gracias por, el, por la idea, me gustó, disfruté hacer este video, hablar de ustedes con libros que de alguna manera son ficción histórica, libros basados en la historia, pero añadidos, aderezados con ficción, obviamente con especulación, pero con muchísima, sobre todo, mucha literatura, que es lo más importante, y para agasajo de nosotros los lectores, que a veces pensamos y dices, ¿y si esto fue cierto? Y dices, ah, bueno, hay una posibilidad ficcional. Bueno, eso es lo que me deja a mí al final esta reflexión sobre este video y estos libros después de haberlos leído. Y bueno, gracias por el video, compártelo, suscríbete, coméntanos, deja tu like para que el algoritmo no sé qué cosa hace, pero bueno, siempre dicen deja tu like, compártelo, tenemos el otro canal, tenemos el blog, cada domingo publico en Cuarto Poder, ahí sí me puedes leer. Y bueno, aquí seguimos disfrutando hablar de libros. Y bueno, nada más que agradecer a quienes han suscrito a este canal, Latidos de Simio. Hasta la próxima, adiós, ayúdame a llegar a más lectores, grandes lecturas y bueno, hasta la próxima, adiós.